que van enfocados no solo a la Maratón Medellín, sino a todo un tema de realización de lo que hemos venido haciendo, tanto la parte psicológica, la parte nutricional. Hoy Natalia nos acompaña para hacer también una parte de mejoramiento del ejercicio en cuanto a toda la parte de fuerza y demás que se pueda ir llevando. Preguntas, ya saben, las pueden dejar ahí en el chat, como para no ir interrumpiendo a Natalia, o al final, pues las preguntas que vayan teniendo, o si algo Nati va haciendo como paréntesis, como para ir preguntando. Mm, Importante a eso, pues que estas cosas son como para ponerlas en práctica en etapas como principales o fundamentales de lo que es la estrategia del ejercicio, pues obviamente también la mejoría de algunos en cuanto a algunas molestias y demás, tener en cuenta muchos factores que a veces olvidamos, y pues básicamente estas charlas y pues este ejercicio lo hacemos con ese fin, ¿no? De ir generando estas situaciones. Tenemos algunas charlas aún pendientes para el mes, así que pues lo que yo siempre les digo, organicémonos. El hecho es que puedan estar todos, no todos, y sé que pues, a muchos se les complica esta semana por el trabajo, pero bueno, no va a hacerlo más largo, así que Natalia pues nos va a acompañar durante el proceso, y la idea es que sigamos formando este equipo ahí, así para que pues podamos tener también un alineamiento, y aún así pues para ir resolviendo preguntas no solo acá, sino en algunos contextos que vamos a ir generando con Jauría. Con esto pues también un blog y algunas vainas que estamos creando para ustedes, seguramente, y en el proceso de este semestre. Así que bueno, Natalia, bienvenida, esta es tu casa, y pues aquí los dejo con ella. ¿Listo? Bien. Muchas gracias, muchachos, por estar. Gracias, Jay. Entonces, no sé si Tati toma la palabra ahí o la tomo yo. Ya, y dale de una, yo voy a dejar de presentar. Listo. Ya está compartiendo, ¿cierto? No, ¿Ven algo? No, no, no. Listo. ¿Ya? Ahora sí, ahora sí. Listo. Bueno, hola a todos, chicos, muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Guzmán. No sé si alcanzaron a leer la imagen que puso Tati. Yo soy fisioterapeuta egresada de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, con magíster en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte de la Universidad del Tolima. Actualmente trabajo con mi propia empresa, mi consultorio acá en la ciudad de Ibagué, más conocida también en este grupo por ser la hermana de Paula. No lo notarán en mi voz, obviamente. Y pues nada, chicos, la idea es que ustedes empiecen a trabajar conmigo de la par para todo este proceso que ya Jay comentó. Yo quiero ser una ayuda más para que ustedes sigan trabajando en toda esta parte de su entrenamiento, de sus competencias, de sus objetivos individuales y, por qué no, de sus objetivos colectivos. Eh, Como ya también se mostró en la imagen, el título de la charla del día de hoy son los ejercicios específicos para mejorar el rendimiento de la carrera, elegido principalmente este tema por ustedes y por el equipo, pues básicamente. El análisis básicamente de esta charla va a ser basado en la evidencia científica, teniendo en cuenta pues factores fisiológicos para para la optimización de ustedes como atletas y para mejorar cualquier parte del rendimiento de ustedes. Cualquier dudita me pueden ir preguntando, yo no tengo problema, pero pues si quieren dejar para lo último la fase de las preguntas, mucho mejor, ¿listo? Si algo yo les voy preguntando porque tenemos que hacer la charla más amena, más dinámica, y pues ustedes también pueden levantar la mano y me preguntan. Entonces tenemos 13 temas principales en esta charla que espero podamos tocarlos todos. Como ya se comentó, va a ser una charla basada en la evidencia científica. Entonces, esto yo no lo voy a charlar porque sí, sino que encontré unos artículos científicos donde nos van a decir qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, ¿vale? Entonces tenemos primero una contextualización de los temas y paso a paso les voy explicando. Primeramente, es muy importante que ustedes sepan que para tener un buen rendimiento en la carrera, tenemos que saber qué es la economía de la carrera.
Este concepto o esta definición viene basada a través de todo el recorrido que se ha hecho científicamente y el avance que ha tenido el running a nivel mundial e internacional. Los artículos científicos lo definen como una energía requerida para mantener las velocidades submáximas y es uno de los indicadores fundamentales para medir la eficiencia biomecánica y metabólica del corredor. No es este solo el factor que ayuda a mejorar el rendimiento de la carrera, sino que también tenemos algo que ya hemos escuchado, que es el VO2 máximo, que es el consumo de oxígeno que tenemos a través de la carrera, y también el índice del lactato, ¿listo? Que es una ruta metabólica que nos ayuda a consolidar el tema del estrés y de demás, que nos ayuda en parte a producir la energía para esta resistencia que tiene cada carrera. Importante también la definición del costo energético. El costo energético es la relación directa entre la demanda del oxígeno y la velocidad. Para optimizar la economía de la carrera, debe desplazarse uno tiene que mejorar este costo energético y asimismo equitativamente la economía de la carrera. Si mejoramos la economía de la carrera, en términos, el costo energético se va a elevar muchísimo más y vamos a ser mucho más resistentes. También tenemos que tener en cuenta la definición de la potencia muscular, ya que este es un componente esencial para mejorar la respuesta elástica en cada zancada, ¿sí? ¿Cómo se mide esto? Esto todo lo tenemos que medir, absolutamente todo. Si no lo medimos, pues no vamos a saber si hemos mejorado o no hemos mejorado. Entonces, yo les podría recomendar que básicamente ustedes pudieran hacer un test que se llama el test de salto contra movimiento o salto hacia arriba, que es el que mide la distancia de los metros que yo salto y asimismo partir de ahí para saber qué tanto he mejorado en la fuerza muscular y en la fuerza de potencia sobre todo. No sé si alguno me quiera comentar antes qué beneficios ha escuchado sobre el tema del entrenamiento de la fuerza. ¿Alguien sabe algunos beneficios del entrenamiento de la fuerza Sí, Juan para David. los corredores? Juan David. Prevención de lesiones principalmente, y dependiendo si eres de fondo o si eres de distancias más cortas, pues explosividad, potencia, pero lo que más he escuchado es prevención de lesiones. Y Sara, Correcto. levanto. Sí, yo iba a decir también prevención de lesiones y sobre todo pues en este deporte que es de tanto impacto como cuidar mucho las articulaciones, darle como Perfecto. fuerza a esos músculos y los ligamentos para que cuiden las articulaciones. Súper. Listo. Importantísimo la prevención de lesiones y que más que lo toque una fisioterapia, que es la área perfecta de los fisioterapeutas. A la finalidad, ese es nuestro objetivo, prevenir las lesiones y mejorar el rendimiento. ¿Listo? Estos son algunos de los beneficios neuromusculares, como lo comentaba el compañero Juan David, creo. Esto hace que tengamos un reclutamiento de las unidades motoras. Eso quiere decir que entre más haga ejercicio, yo más gano unidades motoras y más fácil voy a tener la contracción del músculo al realizar un ejercicio específico, en este caso correr. Esto básicamente mejora el entrenamiento de la resistencia pesada y ajusta la eficacia de cada grupo de neuronas que mueven cada parte de mi cuerpo, ¿sí? También tenemos la frecuencia de disparo neuronal, que es como la reacción que van a tener, va a tener mi cuerpo a la hora de ejecutar un movimiento, como lo decía también el compañero, el entrenamiento explosivo, que es vital para la parte de la potencia y la economía de la carrera. Además de ello, tenemos otro beneficio que es la coordinación intramuscular. Esto hace que básicamente yo pueda tener una mejor sincronización y pueda tener una mejora en la parte de la eficiencia mecánica, impactando directamente en la zancada y en la longitud de la zancada. Ahora bien, esta es la metodología científica que tienen casi todos los artículos. Entonces, estos son tipos de modalidades del entrenamiento de la fuerza que mencionan los artículos que ahorita voy a tratar. Entonces tenemos el entrenamiento de resistencia pesada, va a ser uno de los entrenamientos que van a tocar en los artículos, que dice que hay que realizar cargas elevadas mayores o iguales al 80% de una RM.
Una RM es una repetición máxima, entonces digamos, lo máximo que yo puedo alzar es, no sé, 20 kilogramos, ¿sí? Entonces eso es lo máximo, le bajo un poquito y puedo hacer con pesas de 5 y de 5 puede ser, o de 7.5 y 7.5, por ejemplo. ¿Qué se busca con esta resistencia? Se busca tener una maximización en la fuerza absoluta y mayor reclutamiento motor. Vamos a encontrar también el tema de la pliometría, que es algo que también está muy tratado y cuestionado en el tema del rendimiento en el running. Y pues el enfoque que tienen los artículos es que debe ser entre 9 y 15 repeticiones máximas. La pliometría básicamente se basa en los movimientos que generan fuerza explosiva, ¿sí? Teníamos también un tipo de modalidad de entrenamiento isométrico, que es una contracción sin cambio de la longitud, medido por una contracción voluntaria máxima. ¿Cuál es un ejercicio isométrico y el que más aplicamos y que más deberíamos hacer? Por ejemplo, la plancha es un ejercicio isométrico que es más de duración y no de repetición. Encontramos también el SEPT, el Sprint Training, que es básicamente intervalos de 20 a 150 metros a máxima intensidad. ¿Por qué lo tocan los artículos? Porque esto genera una sobrecarga en el sistema neuromuscular y optimiza el reclutamiento de las unidades motoras rápidas, ¿sí? Encontramos también otra modalidad de entrenamiento que se llama el ERT. Esa es muy nueva y es básicamente como la combinación entre la pliometría y el ejercicio isométrico. Son movimientos explosivos sin fase de desaceleración y que básicamente mejoran la frecuencia de disparo, que ya lo mencioné anteriormente, y la tasa de desarrollo de la fuerza específica en el corredor. Ahora bien, como lo pueden observar, este es uno de los artículos que encontramos para el tema de la mejora del rendimiento de la carrera. Vuelvo y digo, muchos videos se pueden ver en las redes, muchos ejercicios nos pueden mostrar, pero lo que dice la evidencia científica es esto y pues la idea de las capacitaciones es que ustedes entiendan que cada ejercicio es adaptado a cada persona y tiene que tener un sustento científico porque si no, nos vamos a lesionar y lo que queremos por el contrario es mejorarnos en el tema de las lesiones, ¿no? Entonces, este artículo fue publicado por Blankgrove en el 2018. Es una revisión sistemática, un nivel de evidencia altísimo, que reclutó 1.110 artículos en total, pero a la final se depuró a 24 estudios centrados exclusivamente en corredores experimentados de media y larga distancia, ¿sí? Eh, este estudio tiene una validez demasiado alta porque es una calidad entre 4 y 6, que es un sistema de calificación científico, donde nos mostraba las intervenciones que podía tener cada estudio. Algunos aplicaban la pliometría combinada con el entrenamiento isométrico, que era el ERT. Algunos combinaban el sprint con el entrenamiento de cargas altas de resistencia y pues básicamente nos decían qué beneficios traía cada uno. Evidentemente en los resultados se encontró que la mayoría de estos 24 estudios mejoraban la economía de la carrera, ¿sí? Esto quiere decir que cada estudio o intervención que se aplicaba mejoraba como tal los tiempos porque encontraron y realizaron unas pruebas contra reloj, obviamente vuelvo y digo, antes de yo poder decir que he mejorado en algo, tengo que evaluarlo, ¿no? Entonces, ellos hacían esas pruebas contra reloj para medir, por ejemplo, qué tanta contracción tenían los deportistas, si les faltaba un poco más de fuerza y hacían todo el análisis biomecánico, ¿sí? En este artículo importantísimo también se encontró que los factores fisiológicos no se veían alterados. Entonces, por ejemplo, es un mito, más adelante lo vamos a hablar, que el VO2 y el lactato van a disminuir si yo hago entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Este artículo me gustó mucho más. ¿Por qué? Porque a pesar de que también tiene un sustento muy alto, es una revisión mucho más reciente, es del 2024, estamos en el 2026.
Entonces ya nos puede indicar un poco más los avances científicos que hemos encontrado en el tema del entrenamiento, ¿sí? En este artículo científico se encontraron que existían 652 corredores de media y larga distancia, como se puede ver acá en el pantallazo, que tenía una evidencia, miren, una validez demasiado altísima y unas variables donde se encontraba que también el fortalecimiento tenía mejoras en la parte del VO2, imagínate. ¿Por qué? Pues porque aumento también en la intensidad y el consumo del oxígeno. ¿Qué encontramos en los efectos del entrenamiento? Este sí tiene mejores hallazgos. Encontrábamos que las cargas altas tenían mejoras en las velocidades de 8.6 a 17.8, un poquito más, un poquito menos que el doble. Entonces, pues es un hallazgo demasiado importante. Tenemos también que un hallazgo importante fue que la pliometría hacía mayor efecto sobre la velocidad. O sea que si yo quiero rematar en una carrera finalizando, yo debería, dentro de mi plan de entrenamiento, practicar la pliometría, ¿sí? También encontramos que existen mejoras mucho más superiores cuando se combinan diferentes modalidades del entrenamiento. Entonces teníamos 5 modalidades del entrenamiento. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las 5 modalidades del entrenamiento? Buenas. Sonidos de grillo. Listo, se la recuerdo. Cargas altas, el sprint, el isométrico, teníamos el ERT y teníamos también la pliometría, ¿no? Ahí están las 5. ¿Listo? Entonces, combinando 2 o más de estas variables, la mejora en el rendimiento de la carrera era superior, ¿vale? Factores moderadores que nos ayudaban también a construir todo este proceso del aumento de la mejora en el rendimiento de la carrera era la velocidad de la carrera del VO2, ya que estos modulan la efectividad de la misma y tenía mayores beneficios en atletas élite, ya que ellos tienen intensidades mucho más elevadas. Bueno, entonces encontramos aquí un esquema que nos habla acerca del rendimiento en la carrera en efectos de la pliometría. El primer efecto positivo que tenía la pliometría en la economía de la carrera era que el entrenamiento de la pliometría mejora de manera efectiva, especialmente en velocidades iguales o inferiores a 12 kilómetros. Entonces, aquellos que pusieron en la encuesta que yo envié, que se dedicaban entre 10 a 15 kilómetros, nos toca sí o sí entrenar la pliometría, ¿vale? Tenemos también que en un segundo beneficio o impacto positivo del entrenamiento de la pliometría, esto ayudaba a tener ritmos moderados y se atribuía a la eficiencia mejorada del ciclo del estiramiento y acortamiento y el ahorro energético elástico. Nati, una Quiere pregunta, decir, perdón. dime. Como que antes de hablar como ya de este tema, como contextualicemos un poco qué es la pliometría o obviamente cuál sería su función como tal, arraigada un poco al mecanismo que nos estás explicando, ¿sí? ¿Me voy a entender? Sí, señor, listo, me devuelvo. Aquí tenemos el tema de la pliometría. Entonces, como les explicaba, la pliometría se basa en movimientos que generan la fuerza explosiva, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Al yo generar esta fuerza explosiva, porque existen 3 tipos de fuerza, fuerza normal, fuerza resistencia y fuerza explosiva, al yo tener esta combinación entre las 3 fuerzas, yo voy a tener una mayor velocidad, ¿sí? La pliometría son ejercicios que implican saltos explosivos, cambios de dirección, desaceleración, ¿sí? Y si yo mejoro en este tipo de la pliometría, pues básicamente el rendimiento en la economía de la carrera va a mejorar. Por eso es que acá mencionan que el estiramiento y el acortamiento, una manera de medir la pliometría y quien se encarga muchas veces de este tema de la pliometría es el cuello del pie, ¿sí? Por ejemplo, si yo salto repetitivamente, mi potencia va a estar centrada en los gemelos. Entonces, el gemelo va a tener que fortalecerse en este tipo de entrenamiento de la pliometría para así tener un estiramiento y un acortamiento adecuado que me ayude a disminuir el ahorro energético de la elasticidad
y de la saltabilidad. Claro, hasta ahí. Sí, sí, sí. Dale. ¿Listo? ¿Qué también nos ayuda a David, disminuir el... Dime, sí, espera, alguien alzó la mano, entonces, Juan David. Sí, qué pena. Es que tengo una duda. dime. Yo ahorita tenía entendido que la pliometría, pues obviamente el músculo trabaja y demás, pero lo que se suele estirar, creo que no suele ser tanto el músculo, sino el tendón, por ejemplo, el tendón de Aquiles, ¿no? Los ligamentos y los tendones. O sea, todo trabaja en conjunto, pero creería o entiendo, o siempre entendí yo que la pliometría era para fortalecer los tendones para que de pronto en un cambio de dirección muy brusco no se... No Pero pues estás mal, no sí, estás mal, está y súper bien que lo pregunta, es digas. mejor una pregunta boba que un ya No, no, sabemos. no, está bien y es una aclaración buena. Es peor no preguntar, la verdad. Entonces, tienes razón en alguna cosa, pero lo que pasa es que el tendón hace parte del músculo, ¿sí? Entonces, el tendón es el que une el músculo al hueso, ¿sí? Claro está que el tendón tiene menor rigidez que el músculo, ¿sí? Pero la potencia la da el músculo porque el músculo es el que recoge y hace que se estire el tendón, ¿sí? Claro está ahí. Ok, ok. ¿Sí? Sirve obviamente para los tendones, ¿sí? Pero un ejercicio mal ejecutado y sin la fuerza que yo necesito tener en los gemelos, por ejemplo, en los hombres, tú aquí preguntándome que la epidemiología en los hombres de la ruptura del tendón de Aquiles es mayor, tiene mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres, ¿sí? Entonces, si yo no tengo la fuerza en los gemelos y mucho menos en el tendón, pues posiblemente yo voy a poder desgarrar. Por eso esto es un paso a paso. Por eso yo, por ejemplo, como corredor, no puedo dedicarme solo a hacer pliometría, sino que también necesito hacer un fortalecimiento. Es lo que nos quieren decir los estudios que estoy intentando mostrar acá, que un entrenamiento combinado entre pliometría, entre fuerza a alta resistencia, nos ayuda a que esa composición entre músculo, tendón y esa relación, esa sinergia sea mayormente la que nos favorezca en la economía de la carrera, ¿sí? No está mal tu concepto, pero ahora hay que agregarle que el tendón hace parte del músculo. Si el músculo no está fuerte, el tendón es quien asume la responsabilidad, pero no tiene la misma cantidad de elasticidad que un músculo. Y si yo no lo tengo bueno, digamos, o adaptado para el entrenamiento de la pliometría, pues voy a generar una consecuencia que es la tendinitis de el tendón de Aquiles, específicamente hablando del ejemplo que yo di, o la ruptura del ligamento del tendón de Aquiles, perdón. ¿Queda claro, Juan David? Más que claro. Perfecto. Mil Listo, gracias. perfecto. Entonces, por ejemplo, mira, este es un tema también que tú me hablabas de lo del tendón, que es el segundo punto, ¿sí? Y el tercer punto habla acerca de la rigidez muscular. Si mi músculo es rígido o débil, pues finalmente la pliometría básicamente puede ayudar a que esta relación mejore, pero pues yo no puedo tener fuerza solo en el gemelo o fuerza solo en el tendón. Es una relación, es una sinergia, ¿sí? Correlacionando la firmeza del tendón de Aquiles con una mejor optimización del rendimiento de la carrera, ¿sí? Entonces tenemos que básicamente la pliometría nos sirve 50% para la rigidez tendinosa, que era lo que tú decías, Juan David, 30% para el ciclo de la elasticidad del músculo y 20% de ahorro de la energía en la zancada, por ejemplo. ¿Listo? Eso es lo que dice el artículo. ¿Cuáles mitos tenemos sobre la parte de la composición corporal? Qué pena que se me corrió porque la pasé de preparación de PowerPoint a Google y se corre un montón siempre. Entonces, ¿cuáles mitos tenemos? Los que yo ahorita comenté. Por ejemplo, que el impacto del peso, dicen que cuando yo hago el entrenamiento de las pesas y demás, este va a afectar mi rendimiento, ¿no? Ustedes, por el contrario, tienen este cuerpo que es del atleta Sawi, ¿sí? Que es delgado y que es el entrenamiento de la fuerza sobre el impacto del peso. Pues no afecta de manera negativa, por el contrario, afecta de manera positiva,
ya que hay una mejora en la carrera y se compensa cualquier cambio mínimo estructural. ¿Cuál es la ventaja de ustedes como deportistas que ya llevan más de 3 o 4 años corriendo, que también lo vi en la encuesta? Y es que una baja masa corporal tiene mayor ventaja mecánica en la carrera y en el entrenamiento de la fuerza. Esto respeta el aspecto fundamental, optimizada la aplicación de la fuerza sin añadir algo innecesario al atleta. Ustedes tienen una hipertrofia atenuada. Miren la comparación entre un deportista de resistencia, ¿sí? De fondo, y al lado izquierdo, y un deportista de velocidad, ¿no? Es muy marcada el tema de la hipertrofia, ¿sí ven? Entonces, la hipertrofia atenuada, combinada con el entrenamiento de la resistencia, no tiene interferencias moleculares en el alto volumen de la carrera. Ahora bien, ¿cuáles son las variables fisiológicas inalteradas? Que esto también suele ser un mito. Como mencionaba anteriormente, la gente piensa que por el entrenamiento de la fuerza el VO2 va a bajar. No, por el contrario. Las mejoras en la carrera ocurren independientemente de la capacidad aeróbica máxima, ¿sí? Entonces, pues no se toca, no son indirectamente proporcionales, antes por el contrario son proporcionales, así que si una sube, la otra por ende también tiene que subir. Dos, el tema del lactato, que también no se toca porque pues la eficiencia muscular mejora sin alterar el umbral del lactato tradicional. Tres, la composición corporal, como lo mencioné anteriormente, no impacta negativamente en el peso, ya que optimiza la relación entre potencia-peso para corredores de fondo. ¿Sí? Esto nos ayuda, miren cómo lo demuestra la imagen, a tener mayor economía del movimiento y en este momento de la carrera. Ahora bien, la periodización y la frecuencia óptima. Entonces, periodización hace referencia a todo proceso en donde yo tengo que organizar mi rutina, ¿sí? Los artículos nos indican que debe haber una adaptación. Para que ustedes sepan, se requiere un mínimo de 4 semanas para ustedes poder observar las adaptaciones neuromusculares significativas en ustedes los corredores. Tenemos también la frecuencia semanal. Entonces, ¿cuántas veces yo debo por semana hacer esta rutina para optimizar el rendimiento sin tener la fatiga excesiva? Este es un tema que su fisio, su entrenador, su nutricionista les deben ayudar a mejorar, porque pues hay muchos deportistas que creen que haciendo más, pues voy a mejorar más y a la final lo que hago es una fatiga excesiva, ¿sí? La duración. Entonces, la duración hace referencia a las intervenciones efectivas que tuvieron los estudios. Estas variables mejoraron entre las 6 y las 24 semanas del entrenamiento estructural. Así que no es suficiente si usted hace una vez a la semana cada 15 días. No, este periodo no cuenta como fortalecimiento, sino por el contrario, hace que yo tenga un retroceso, ¿sí? Vaya usted ahora que no hace el entrenamiento o no lo hace con las indicaciones que estoy dando, por ejemplo, y hace el entrenamiento y al otro día no puede ni caminar. No, la idea es que la sobrecarga sea progresiva, como se ve en el lado derecho de la imagen, y es fundamental incrementar la carga sistemática para evitar también el estancamiento, porque ustedes también dicen, yo hago y hago y hago y hago y no veo los cambios. Entonces, que todo es una triada que le deben ayudar su fisioterapeuta, su entrenador, su nutricionista e incluso su psicólogo, ¿vale? Se debe tener una supervisión experta, como lo menciono. La dosificación personalizada bajo la supervisión profesional con el mínimo de riesgo de lesiones. ¿Listo? No por querer ganar algo, yo tengo que lesionarme. Entonces, el entrenamiento de la fuerza pesada reduce el riesgo de las lesiones y potencia el sprint final en corredores de fondo. Esto dicen los dos artículos para que ustedes vean. Es muy curioso porque a la final uno cree que la fuerza lo puede volver a uno un poco más pesado, ¿sí? Pero realmente no. Lo que nos ayuda es a tener mayor potencia en el sprint y a reducir el riesgo de las lesiones, que era uno de los beneficios que comentaban ustedes. Entonces, se deben hacer ejercicios de cadena cinética cerrada sobre todo. Entonces, por ejemplo, los artículos comparaban las pesas versus las máquinas, priorizando sobre todo los pesos libres. Entonces,
es mejor hacer ejercicios libres con adecuada técnica para reclutar mayor fibras musculares y tener en cuenta la activación de los músculos estabilizadores y la coordinación intramuscular, ya que esto garantiza una transferencia directa y mecánica de la carrera y mejora la rigidez músculo-tendinosa. ¿Listo? Entonces, para que ustedes sepan que es mejor las pesas o las máquinas, depende de cómo lo apliquemos también, pero en los artículos priorizan los pesos libres, ¿vale? El protocolo HRT, ¿sí? Este protocolo busca optimizar las adaptaciones neuromusculares en los corredores y se recomienda trabajar con cargas de alta intensidad. Este protocolo es el que recomiendan de trabajar al 80% de la repetición máxima de cada ejercicio. Entonces, pilas con estos ejercicios porque pues a veces, vuelvo y digo, tiene que ser muy bien periodizado el tema de la secuencia del entrenamiento de la fuerza más el entrenamiento del running, ¿sí? Las repeticiones deben ser entre 10 a 10 repeticiones por mucho, ¿vale? Lo ideal sería entre 3 y 8, porque pues tengo un peso altísimo, no voy a poder casi ni realizarlo, ¿vale? Tenemos ejercicios multiarticulares específicos como las sentadillas, ya que potencia el cuádriceps y los glúteos, el peso muerto que nos genera estabilidad en la cadena posterior y los step ups o las estocadas, fuerza unilateral del equilibrio dinámico esencial. Ahora hablemos de la pliometría y la isometría combinada según estos artículos. Entonces, el primero es el ejercicio de squat jumps, que es el primero que ven con el chico tatuado. Este ejercicio busca minimizar el tiempo del contacto que yo ejerzo sobre la parte del piso al realizar la carrera, ¿sí? Este ejercicio específicamente nos va a servir para eso, a mejorar el tema del rebote explosivo, ¿vale? Tenemos también la técnica del rebote, el hopping, que es la segunda imagen que se ve acá del chico corriendo como en una pista de atletismo. Ese hopping y los speed bumps mejoran la rigidez muscular tendinosa. Entonces, este puede ser como un ejercicio pliométrico que se puede aplicar. Esto ayuda a la estabilidad lateral durante el ciclo de la carrera, ¿sí? Por si me toca esquivar, por si tengo que aumentar el paso, ¿sí? Todo eso. Y tenemos la eficiencia del tobillo. En la pliometría más la isometría, la eficiencia del tobillo al realizar la flexión plantar, o sea, la punta del pie, ayuda a mejorar la economía de la carrera. Ejercicios como el IMTP, que es el que observan acá, que es contrarresistencia, que no tiene desaceleración, ¿sí? Ayuda a optimizar la generación de la fuerza rápida, a yo tener una reactividad mayor, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, todo bien, todo bien. Listo. Ahora, ¿cuál es? Esta es una guía para la mejora del rendimiento, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que nos dicen los artículos es que hay que realizar un método combinado. La estrategia más efectiva es integrar 2 a 3 sesiones semanales de alta carga y de pliometría en un enfoque un poco más complejo, con bajas repeticiones para evitar la fatiga. ¿Listo? Que es es también tener una optimización total, mejorar la economía de la carrera y la velocidad del sprint sin alterar la composición corporal. Esto nos va a ayudar a eso, ¿sí? Y la periodización es que tenemos que realizar mínimo 4 semanas de progresión específica con ejercicios multiarticulares, que son los de los pesos libres de cadenas cinéticas cerradas. Pues yo hice el ejercicio, obviamente, de este artículo con ChatGPT, como para criticar un poco ese tema. ChatGPT nos ayuda en muchas cosas, sí, pero por ejemplo, nada más con todo este tema académico, él proponía una sesión sola de estos ejercicios. Imagínense, ustedes necesitarían entre 60 a 80 minutos para realizar una combinación de estos ejercicios, ¿vale? Entonces nos indica, por ejemplo, que en el calentamiento tenemos que hacer una movilidad dinámica que en el cuestionario todos dijeron que lo realizaban. O en la activación es como una caminata lateral, un puente,
unos Monster Walk, que también es como una zancada un poco más larga, ¿sí? Sin peso, sin nada para hacer la activación. Una sentadilla trasera, un peso muerto rumano, búlgaras, demás, ¿sí? Pero lo ideal no es que ustedes intenten hacer en una sola sesión toda esta rutina. Lo ideal es que puedan combinar las dos sin tener que fatigarse demasiado, ¿vale? Miren, esta es la rutina de fuerza más pliometría que debería realizarse. Entonces, la activación, como les comenté, es esta, ¿sí? Y tenemos el bloque de fuerza de alta carga. Solo haciendo esto y esto abajo una vez a la semana, voy a tener mejora en el rendimiento de la economía. Entonces, por ejemplo, esta es la sentadilla libre, ¿sí ven? Ven que no es con Smith, ven que no es con nada. Obviamente tienen que ser con un peso bajo. Personas que tengan tendinitis deben preguntarle primero a sus fisioterapeutas si pueden realizar el ejercicio o no, ¿vale? Se puede sustituir este bloque de fuerza pesado de carga alta por un ejercicio isométrico. ¿Qué es un ejercicio isométrico? Vuelvo y digo, es una contracción sostenida que no requiere la elongación del músculo completa. Es decir, hago esto y yo me quedo acá. Me quedo en la sentadilla de 90 grados por 30 segundos y hago 4 series. Si ven que acá las series son de 4 a 6 repeticiones, sí, es poquito, ¿no? No tengo que sobreesforzarme para poder hacerlo. El peso muerto rumano dice que solo 5 repeticiones basándonos en las indicaciones de estos artículos. Y tenemos la sentadilla búlgara, ¿sí? Eh, que nos ayuda perdón, acá, esta es, sí, la búlgara nos ayuda a tener un mejor rendimiento y fortalecimiento en la zona de la cadera, ¿sí? Se hacen 3 series, 6 repeticiones por cada pierna. Normalmente, ustedes me preguntan, yo he visto muchos casos y hacen 10, hacen 12, hacen 15. No, lo ideal es que se hagan bajas repeticiones con un peso entre el 60 y el 80%, que es lo que indican los artículos, ¿vale? Puedo hacer este método combinado, ¿sí? O puedo hacer este entrenamiento pliométrico más el complementario y el del core, que es el isométrico, ¿sí? Entonces primero tengo que hacer activación, sí, siempre. La primera de acá no es negociable. Siempre, siempre para preparar al músculo, porque si no me puedo desgarrar, me puedo lesionar, demás, ¿sí? Tenemos la pliometría más el entrenamiento complementario, porque lo que indicaba ChatGPT, por ejemplo, era que hiciéramos los 75 minutos continuos. No, eso no está bien. Lo ideal sería que ustedes dividieran esa rutina en 2 y al menos 2 veces a la semana lo intentaran. Si lo hacen 2 veces a la semana por 4 semanas, yo ya voy a crear el hábito y voy a mejorar en el rendimiento de la carrera. Quiero que sepan que no solo corriendo ustedes van a alcanzar su meta, no, necesitan también tener fuerza explosiva, fuerza neta del músculo, ¿sí? Para poder lograr ese objetivo. ¿Listo? Estas son las referencias bibliográficas de los artículos tratados, revisiones sistemáticas demasiado altas y bien puntuadas, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer bajo estas repeticiones, bajo estas modalidades del entrenamiento. Y pues nada, este es mi contacto. Me pueden seguir en Instagram por Kinesis Fisioterapia FT Integral. El correo es kinesisftintegral1@gmail.com y mi número para servirles es 322-305-0174. También podemos, ¿por qué no?, mirar un plan de entrenamiento a la distancia que les pueda servir, porque mi principal objetivo también es ayudarlos a llegar a su meta. Vale, muchas gracias. Espero hayan entendido un poco. Lo hice con la evidencia científica para que ustedes sepan que cada ejercicio tiene que ser con evidencia científica y no porque me lo dijo mi amigo, no porque me lo vi en un video, no porque en el video decía que tenía que hacer 20 repeticiones, 5 series, no porque me fui a entrenar CrossFit. Entonces, chicos, tener muy en cuenta estos temas para la mejora. Entonces, ahora bien, quiero hacerles una pregunta. Primero, que si el tema lo entendieron. 2, quiero que alguien me diga cómo planearía un entrenamiento
de una semana por lo menos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo te quiero mostrar cómo es mi plan de entrenamiento semanal. El lunes hago ejercicio de fuerza, normalmente tren inferior. Es pierna, glúteo, peso muerto y algunos de los ejercicios que tú nos dijiste. El segundo día es de running y es suave. Es easy. El miércoles hago tren superior y a veces algo de funcional. El jueves son repeticiones, el viernes solamente es tren superior y el sábado es fondo. El domingo es descanso. De pliometría hago poco, pero sí hago isometría. Perfecto. Súper importante porque pues según la evidencia científica que vimos en la presentación, decía que combináramos los entrenamientos. Ya tienes el de fuerza, que de pronto toca graduarle un poquito más del tema del peso y más bajitas repeticiones, ¿sí? Entre 4 a 6 u 8 repeticiones y aumentar un poquito el peso. Por ejemplo, ¿tú con qué mancuernas trabajas? Depende, porque si es, por ejemplo, para peso muerto, creo que Para pierna, son, que fue lo que más para nos enfocamos, por ejemplo. Para piernas son dos mancuernas, son de 10 cada 2 de 10. 10 ¿Y 12 ajá, cuántas repeticiones haces de 12 a 15 aproximadamente? de Listo, 12 a ahí estamos 15 fallando un poquito, Ok, según lo que vimos en la evidencia científica, ¿no? Hay que, de todas maneras, vuelvo y digo, cada entrenamiento es individualizado, cada cuerpo y cada biotipo es diferente. Los hombres, ujú. por ejemplo, tienden a manejar muchas cargas más altas a diferencia de nosotras las mujeres, ¿sí? Perdón, ¿y Pero uno cómo puede calcular ese peso máximo para poder hacer las 5 o 10 repeticiones? Porque yo esa como Ana evaluación, Carolina también hago 12, 15. Eso quiere decir que listo. estoy trabajando con un peso más bajito. Sí, correcto. Si tú estás muy Ok. cómoda con el peso, quiere decir que no estoy haciendo el ejercicio bajo el objetivo de mejorar el rendimiento de la carrera, ¿sí? ¿Tú cómo lo mides? Tú, si tienes la disponibilidad de tener varios tipos de mancuernas, tú dices, me voy a poner ya no las de 10, sino que me voy a poner las de 20, ¿sí? Si te cuesta un poquito más las de 20 al realizar una sentadilla y al volverme a levantar, pues yo ya estoy ahí sintiendo que tengo una dificultad mayor la repetición máxima. ¿Sí? Entonces tú cuentas cuántas repeticiones puedes hacer con ese peso. Ok. Entonces yo pude hacer 5 repeticiones, ¿sí? Ujú. Esas 5 repeticiones ya son mi 80% porque yo no pude hacer más de 10 repeticiones. Puede ser entre mi 60 y mi 80%. ¿Queda claro? Sí, Les pongo otro ejemplo. sí, ¿Sí? Por ejemplo, en el peso muerto. El peso muerto es un ejercicio un poco más difícil, pero es uno de los ejercicios específicos que hay que trabajar. Entonces, para que quede claro también, los que tenemos que trabajar son la sentadilla en la parte del entrenamiento de la fuerza, la búlgara y el peso muerto. ¿Listo? Esos 3 son los más importantes, ¿vale? De los que vimos en la evidencia científica, esos 3 son los más importantes. Sobre todo para mí, la búlgara me parece espectacular, ¿sí? La búlgara es muy buen ejercicio porque hace que uno sea mucho más reactivo y aparte como se hace unilateral, entonces yo estoy trabajando de manera equitativa. En la búlgara yo solo puedo hacer con una mancuerna de 5 kilogramos, pero hago 12 repeticiones, o sea, estoy en mi comodidad. Por ahí tendré eh, un porcentaje de RM del 30 porque sí se me dificulta, pero lo puedo realizar, ¿sí? Diferente es si yo llego con un peso de 40 kilogramos y solo puedo hacer una repetición. Ese ya es mi 100% de una RM.
Si yo solo puedo hacer una repetición con ese peso, ya es mi 100% de la RM. Quiere decir que yo bajo el peso máximo que fue el 40, empiezo a evaluar cuál puede ser mi 60 o mi 80%. En este caso podría ser 10 o 15 kilogramos. Perdón, no, porque lo hicimos con 40, ¿cierto? Entonces tendrían que ser entre 25 y 30 kilogramos el 80%. Que yo pueda hacer esa cantidad de repeticiones y que me cueste un poquito. ¿Claro? Sí, muchas gracias. Listo, entonces en tu periodización, tú me decías que entrenabas brazo y lo alternabas, ¿no? Ahora bien, Ajá. el brazo sí es súper importante trabajarlo y existen ejercicios para la reactividad y la explosividad de los brazos, como es el tema del press de pecho, ¿sí? Y Ujú. press de hombro. Press de hombro me ayuda mucho en la Pasarlo técnica de la mucho. carrera para mejorar el braceo, ¿sí? También lo puedo añadir en esos días de fortalecimiento. Pero como se habló, los artículos hablaban más de miembros inferiores, pues la idea es que ustedes logren combinar la pliometría, que puede ser un ejercicio de cono sencillo, como de ir de un lado al otro, ¿sí? Yo puedo correr rápido y me desplazo. Por ejemplo, había una modalidad del entrenamiento que era el sprint. Ese sprint hace parte de la pliometría también. Entonces yo puedo añadirlo. Entonces yo puedo hacer un sprint de 20 metros nada más y con eso ya estoy practicando un poco la pliometría, ¿sí? Porque estoy haciendo fuerza explosiva, ¿vale? Entonces le tengo que añadir es un poquito más de pliometría porque tú me dices que ya también tienes ejercicios isométricos, ¿no? Sí, Sería solo añadirle el tema de la pliometría porque lo estás periodizando bien, ¿sí? Por ejemplo, el día que antes del descanso tienes repeticiones de running, ¿cierto? fondo. Fondo. Y el día anterior del fondo, Sí, hago tren superior. listo. Ahí puedes de pronto añadir el tema del tren inferior bajo la modalidad De eh, pliometría. de, no, de pliometría no, de isometría, ¿sí? Ok. Ujú. Y de pronto de un poquito de repeticiones de fuerza, ¿sí? Ok. Bajo la intensidad de la RM entre el 60 al 80%. No sé si han visto, eso también es un mito. Que, por ejemplo, creen que el hacer pesas nos va a restringir en el fondo. No, ya ahora, por ejemplo, en la NBA hacen ejercicios con pesas fuera del campo para activarlos para entrar a su desgaste de los partidos. Entonces, pues importante es que ustedes también sepan que, bueno, no puedo quedar completamente cansada, pero sí me va a ayudar al otro día a tener una mayor fuerza de reacción, por ejemplo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? Jay, ¿qué dice Jay? Bueno, bien. Acá hay cosas importantes también que hay que tener en cuenta y dentro de la claridad que nos das, te lo agradezco muchísimo porque creo que hay algo importante dentro de lo que nosotros hacemos y es las cargas del entrenamiento, ¿no? La base fundamental en lo que nosotros como tal actuamos no quiere decir que la fuerza no se haga, la fuerza hay que hacerla, pero siempre bajo una asesoría o bajo una manera en la cual, más allá de lo que uno pueda decir de cuántas repeticiones se puedan hacer, hay que encontrar un fallo en el músculo. El fallo en el músculo es lo que nosotros hablamos a veces dentro de la misma fatiga, de llegar a un punto donde dar un poquitico más. Vamos, llevémoslo un poquito al atletismo. Digamos que vamos a hacer 5 repeticiones de 400 metros. En este fallo vamos a hablar dentro de la capacidad del VO2 máximo y entonces decimos que repetimos los 400 metros y vamos a nuestra máxima capacidad. Nuestra máxima capacidad, ¿cómo sabemos entender o cómo podemos lograr nosotros entender cuál es esa capacidad? El poderla repetir hasta el punto de que ya no se nos haga tan fácil poderla hacer. Pasa lo mismo en la fuerza. Cuando nosotros hacemos las repeticiones, que obviamente hay que darle ciertos estímulos, debe ir y debe conllevar con la base específica de la carrera o al objetivo que vayan llegando, ¿sí? Las repeticiones se deben de hacer y el estímulo se debe de hacer con base a las cargas de entrenamiento que vayan llevando en la semana. Un ejemplo claro está y es, y yo siempre lo digo, científicamente está
estructurado pues que la fuerza, cuando se hace la fuerza y se lleva y se reemplaza directamente a la velocidad, automáticamente el cuerpo tiene esa reacción y su función es mucho mayor. Pero lo que científicamente a veces no vemos es que ese estímulo lo que hace es que el consumo de energía más la rotura de fuerzas que ha ocurrido dentro del ejercicio por la cantidad de fuerza que ha implementado para hacerlo, es cuando se genera esa capacidad que no tiene muscularmente para poder tener esa reacción. Hablamos desde personas que muchos de los estudios científicamente están evaluados en personas que están preparadas para tener este estímulo como tal. Entonces tenemos que adaptarlo a lo que es la condición normal del atleta como son ustedes. Ustedes son personas que al diario vivir tienen un consumo de energía y un corre-corre constante. Yo esto lo digo siempre en estas, para que podamos tener como un contexto y interiorizar un poquito lo que nos dice nuestro oficio con lo que está diciendo Jason. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo importantísimo y es, si nosotros tenemos una periodización en cuanto a la planificación, el ejercicio está basado también en que podamos combinar para que esa carga del entrenamiento no nos genere. Está importante, o sea, es importante, por ejemplo, en el tema de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el ejercicio y la planificación está, y decimos, listo, Nati nos está diciendo que el viernes, en el caso de Carolina, vamos a tomar el caso de Carolina, espero no equivocarme, tampoco estoy entrando acá, pero para mí es muy importante que Caro, dentro de las condiciones que tiene Carolina en el momento, ¿sí? No pueda hacer tren inferior. Lo digo como entrenador porque al día siguiente Caro va a tener una alta exigencia de más de 2 horas de entrenamiento que posiblemente esa fatiga no alcance a removerse en el tiempo de la recuperación que ella tenga. Esto es un punto importante que se puede diferir porque lo que dice, por ejemplo, Nati es, claro, lo hacemos y es muy importante hacerlo, pero dentro de la estructura misma, de la estructura muscular, para que pueda aceptarlo. Y entonces, en el caso de Caro, que es muy juiciosa, algunos sé que son muy juiciosos en el gimnasio, algunos otros les coloco el trabajo de fortalecimiento y no lo hacen. Entonces, para eso son estas charlas. Pero una vez tengamos esa adaptación muscular, hacer pliometría, isométricos, hacer trabajos de fuerza con mayor peso, no nos van a ocasionar una fatiga mayor. ¿Por qué? Porque es como cuando uno está empezando a hacer 30 minutos, es como si se hiciera una maratón. Pero resulta que después usted hace 18 kilómetros y realmente su cuerpo no siente ninguna diferencia. En la tarde está saltando, bailando, caminando y haciendo de todo. Pero si eso lo hiciera estando en mala forma, seguramente que en la tarde no estaría haciendo eso. Entonces los ejemplos son muy claros dentro de uno, entender el músculo dentro del fallo, dentro de la resistencia misma que vamos a tener y no siempre cuando tenga el dolor, ¿sí? O sea, no siempre cuando lleguemos al dolor porque pienso que ahí hay un momento ya donde el músculo dice, no, ya de acá no puedo pasar y entonces sí, sino que simplemente cuando sientan ese ardorcito, pues como esa sensación de fatiga que vaya prolongándose, dice ese es el punto. Hoy en día hay mecanismos y hay herramientas que ayudan a medir la fuerza dentro de la explosión. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, hace 5 repeticiones y a la sexta la fuerza ya no fue la misma, este fue el punto, este es el peso necesario y lo que vamos a utilizar. Pero como no tenemos esas herramientas en la mano, lo que sí necesitamos es, uno, estar asesorados dentro de nuestro entorno para que hacer el ejercicio sea correcto, o si no estamos asesorados dentro del momento, pues poder utilizar pesos mucho más cómodos, lo que decía Nati ahorita, repeticiones que no sobrepasen el límite de la fatiga, por eso la mayoría, y pueden captar ahí dentro del ejercicio, no toma más de 45 minutos el ejercicio de fuerza, ¿sí? Más de 45 minutos genera fatiga. Entonces, ¿por qué me da 45 minutos? Entre el estímulo de la fuerza más la recuperación hace que haya una regeneración muscular en ese momentico para la siguiente activación. Y así sucesivamente vamos jugando un poquito durante 45 minutos con el músculo, estire, vaya y venga, estire, vaya y venga. Entonces, eso es como para poderlos contextualizar un poquito dentro del ejercicio. Nati ha dado unos tips y unas herramientas que son súper importantes. Aclaramos acá que la fuerza es parte fundamental de lo que hacemos en el ejercicio. Nati nos va a acompañar también haciendo ejercicios y vamos a hacer algunas dinámicas pues para que esto sea importante, pero aclaro, y esto ya para darle paso a Juan, y es, cuando nosotros hagamos el ejercicio, intentemos hacerlo con la técnica correcta. O sea, que el primer ejercicio que nosotros hacemos cuando estamos empezando es
hacerlo sin peso, con nuestro propio peso para ir interpretando cuál es el ejercicio correcto y cuál es la carrera correcta. Si voy a hacer el ejercicio, muchos doblan el pie, lo meten, inclinan hacia un lado, inclinan hacia el otro, que si voy a hacer peso muerto, entonces me jalo más hacia un lado, intentar que ese mecanismo en sí pueda hacer lo mismo que hace para la carrera. Generemos una estabilidad, una conciencia del ejercicio antes de poner peso. Si ya somos expertos, como muchos de acá que hacen ejercicio, cuando ya somos expertos empezamos a incrementar el peso, jugamos un poquito. Que es que si la carrera la tengo en 20 días, 30 días, bueno, entonces previo a eso pues hay una pretemporada, lo que muchos llaman pretemporada y en el fútbol es muy común, y es cuando nosotros cargamos el músculo a máxima potencia, lo llenamos de mucho trabajo y después cuando lo descargamos sobre el trabajo mucho más isométrico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre esa parte, pues entendemos que el músculo no pierde tonalidad, sino pierde un poquito de inflamación, digamos, bruscamente lo entiendo así, y eso mismo nos da que esa percepción de la fuerza que hemos ganado durante la pretemporada la podamos implementar en la carrera, ¿sí? Entonces, la fuerza es importante, la flexibilidad es importante y como tal, pues estas son cosas que a ustedes les van a servir. Espero y obviamente deseamos que este proceso y que cada charla les deje alguito, porque en situaciones normales prevenimos lesiones, prevenimos cargas de entrenamiento, jugamos un poquito con todo esto por tiempo, por X o por Y motivo. A veces es importante en un easy meterle fuerza, que también podemos jugar por ahí, o en tal caso, y si ya somos más profesionales, pues hacemos la velocidad con algo de fuerza y entonces ya, pero siempre y ojalá, yo siempre los digo, pues en la mano de alguien que pueda siquiera poder asesorarlos desde esta parte. ¿Listo? Juan. Buenas noches. Una pregunta sobre lo que comentaba ayer sobre el tema de Buenas noches. repeticiones. Quisiera que me aclararan, por favor, para los que estamos dedicados un poco más al tema de mejorar tiempos y no tener como crecimiento de músculo o algo de la hipertrofia, ¿se recomienda más los supersets o unas repeticiones normales en los ejercicios de fuerza? Pero hablas de sex, de Hablas. sexy, de sexy. Supersets con T. Hablas, bueno, la verdad, realmente ustedes nunca van a llegar a una hipertrofia, ¿sí? Por el ejercicio que era lo de la hipertrofia moderada que yo expliqué en las diapositivas, no van a llegar a esa hipertrofia porque su cuerpo está adaptado para el tema de la resistencia, ¿sí? El músculo se quema cuando tú eres un poco más resistente y perduras más en la duración de un ejercicio. Entonces, el running es específicamente y por ende el atletismo es de resistir. Yo hacía la comparación entre un deportista de fondo y otro deportista que era de velocidad, ¿sí? A mí no, pues ustedes deberían, lo que decía Jay es muy importante la periodización. Por ejemplo, si yo tengo una carrera que creo que es el 1 de septiembre, la de la Maratón Medellín, pues yo una semana antes no voy a poder realizar todo este tema del esfuerzo de las repeticiones altas, ¿sí? O de la carga alta de la resistencia. No lo debería hacer, como bien lo decía Jay, porque pues esto influye, digamos, en la carga y en la fatiga metabólica que yo voy a tener en mi organismo antes de una carrera. O sea, yo no voy a rendir en la carrera si voy a estar fatigado, ¿sí? La idea es que esta pretemporada, como lo mencionaba Jay, se trabaje en estas cargas que sean no altas ni biseries ni nada por el estilo, ni esos sets, sino que sean ejercicios específicos uno a uno. ¿Para qué? Para tener conciencia corporal. Por ejemplo, los artículos decían que se hacen pocas repeticiones en parte porque ustedes ya tienen una repetitividad en los movimientos suficiente que puede hacer que que mis tendones no resistan, que mis músculos se cansen, que genere tendinitis e inflamación del tendón al hacer tanta repetición, ¿sí? Entonces, ponen repeticiones muy poquitas para que ustedes puedan dar lo máximo en esas cortas repeticiones y que esas cortas repeticiones yo sea capaz de tener una conciencia corporal. Otros artículos científicos indican que si yo hago más de 20 repeticiones, solo voy a hacer las 4 primeras bien, como debería hacerlas. Por eso es que también se ponen cortas repeticiones para que ustedes puedan ejecutar el ejercicio de manera adecuada, ¿sí? Si yo quiero hacer repeticiones rápidas, para eso está la pliometría,
¿sí? Pero en el tema de la fuerza debería ser lento, por eso es que cada vez se va aumentando un poquito más para que reclute más fibras musculares, más unidades motoras, más coordinación de las fibras. Entonces, para mí, Natalia Guzmán, en lo que he leído y lo que he estudiado, lo ideal sería que trabajaras bajo las series de 4 y 10 y no en esos supersets que incluyen biseries o llegar a mayor cantidad de las repeticiones. Mm, Perdóname, o sea, no me queda muy claro. Digamos que en mi caso, que no me preparo como tal específicamente para una carrera, sino que una carrera es solamente una etapa de prueba para ver cómo voy en el entrenamiento a futuro. Se me programan super series en las que digamos, se tienen que hacer, no sé, búlgaras, y después le sigue, no sé, por decir algo, squats, pero nos hacen, digamos que colocan 3 series de squats y 3 series de búlgaras, pero nos hacen una detrás de otra, sino que primero una serie de squats, después una serie de búlgaras, y así sucesivamente con los siguientes ejercicios. Eso se llama biserie, por eso te digo, para mí lo Ah, ideal ok. es que hagas 1 a 1 cada ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque voy a tener una contracción específica. Claramente tengo que tener una pausa, ¿no? Yo no puedo hacer todas las repeticiones rápidas, descanso 10 segundos. No, lo ideal es que descanses también en un tiempo entre 30 y 45 segundos y vuelvas y hagas la repetición. Porque esto no se hace o no se debería hacer, porque me voy a fatigar mucho más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es otras razones por las cuales uno, por ejemplo, no pone un ejercicio que tenga la misma activación. Por ejemplo, yo no puedo poner sentadilla más lunge porque ya estoy activando el cuádriceps en el primer ejercicio. Entonces, lo ideal sería que yo hiciera sentadilla, peso muerto, algo para los aductores, algo para el glúteo, ¿sí? Y pero lo hicieras 1 por 1 y no en biserio. Si tú quieres mejorar los tiempos, como lo dice la evidencia científica de la presentación que yo mostré, tendrías que implementar un trabajo de pliometría, un trabajo de combinación de ejercicios explosivos, ¿sí? Para mejorar estos tiempos y en esas biseries intentar hacerla 1 a 1, porque pues las biseries personalmente las he hecho y fatigan mucho más para el día siguiente. Ujú, Si sí, ya tú sí. estás acostumbrado a realizarlo, pues ya es diferente, ¿sí? Pero lo ideal sería que lo hicieras 1 a 1. Ok, ok, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces la equipe, acá terminamos. Importantísimo, pues obviamente poner en práctica todas estas situaciones en las cuales pues obviamente nos podemos enfrentar en el camino, ser muy conscientes. Nati dice algo y es muy claro y es, creo que dentro de la evidencia científica siempre está el punto de equilibrio. Entonces, de 4 a 6 son las repeticiones en las cuales pues no hay riesgo. O sea, no va a haber riesgo de pronto de una sobrecarga, sino al contrario, es mucho más positivo que negativo. Y listo, ¿no? Cualquier cosita, ya saben, pues ahí tienen también donde contactar a Nati como para alguna asesoría o algo, si quieren trabajar con ella, maravilloso. Si alguno ya tiene allí en su haber una persona que esté trabajando con ustedes, lo mismo, este ejercicio no es ni siquiera para cambiarles la parte de lo que están haciendo, sino que para que puedan entender y no comamos como cuento de todo lo que nos están diciendo o de alguna situación sino que al contrario, podamos estar empapados de todas las situaciones a las cuales nos enfrentamos y nos sirven para que mejoremos y que ese es el deseo de todos en general. Así que no, muchachos, muchas gracias por haberse conectado hoy. Muchas gracias por estar atentos siempre a la charla. A Nati, muchas gracias. Bienvenida al equipo nuevamente. Hace parte y va a ser parte también de todo lo que vamos a hacer y la estrategia de este fin de año para Jauría. Y bueno, no, una feliz noche para todos. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la atención y